El día de hoy vamos a platicar de algo bien interesante porque al menos en los últimos 2 años, y de verdad no es más allá de eso, hemos descubierto todos los avances que trae la inteligencia artificial y ya estamos viviendo con eso en nuestro día a día y es una cosa impresionante. Buscaba una forma cómo arrancar esta sesión y cómo platicar un poquito, quizá en romper el hielo o dejarlos a lo mejor pensando. Y me encontré con esta pregunta que parece ser un tema recurrente, no solo en las finanzas, sino en nuestro día a día, en todo lo que hacemos. Hay mucha gente que está cuestionándose hoy. ¿Qué va a pasar con todos estos cambios de la inteligencia artificial? Y no sé cómo lo vean ustedes, pero la pregunta grande el día de hoy es si la inteligencia artificial nos va a dejar sin trabajo, si eventualmente la inteligencia artificial nos va a reemplazar. Y es algo de verdad que está moviendo al mundo, es una duda que ha generado pues mucha incertidumbre. Hace algunos días se comenzó a volver viral una imagen inspirada en esta famosa imagen que vemos de Nueva York, que muchas veces se ha discutido si era una fotografía planeada o era una fotografía casual. Eventualmente pues, se ha descubierto que sí era una fotografía de alguna manera planeada, pero es una fotografía muy emblemática porque muestra algunos obreros de los que trabajan en la construcción en la ciudad de Nueva York y cómo pues están ahí pasando su tiempo libre. Gracias, Ricardo. Y y pues básicamente mostrando cómo están pues descansando y estando ahí. Y la foto que se volvió viral es justo esta. No sé qué tantos de ustedes les tocó verla y era como pues eventualmente otra vez la automatización, la inteligencia artificial, la robótica pues nos va a llevar dentro de poco a lo mejor a ver unos entornos un poquito diferentes. No sé qué tanto les resuene esta idea y qué tanto ustedes crean o no que esto está evolucionando hacia allá. Si me preguntaran a mí, yo la verdad es que veo una realidad un poquito más parecida a esta otra imagen, que a lo mejor pues sí habrá cosas que cambien y a lo mejor habrá partes que serán automatizadas y que serán pues ahora sí que reemplazadas por temas de inteligencia artificial. Sin embargo, no es como que va a cambiar todo el mundo o toda la forma de hacer las cosas que hacemos hoy, porque sencillamente pues hay distintos factores que afectan cómo y por qué hacemos las cosas, y esto no es ajeno al mundo de las finanzas. Y de esta manera, pues eventualmente hay temas que se van a poder automatizar, hay temas que van a cambiar seguramente, y habrá otros temas que lo sigamos haciendo de la misma manera. Un ejemplo que se me hace muy curioso y para hablar un poquito de esta tendencia al cambio es los automóviles que se manejan solos. Desde hace ya, que serán unos 10 años, a lo mejor un poquito más, ya hay tecnología que permite que los automóviles se puedan manejar solos. Hay ciudades en Estados Unidos, por ejemplo, la ciudad de San Francisco ya permite legalmente que haya distintas tecnologías de autos autónomos que circulan por la ciudad y que ofrecen incluso servicios como los de taxi para personas que se suben a un vehículo que va no tripulado por un conductor y te lleva de un lugar a otro. Ahora bien, que ya existan los automóviles autónomos, pues no quiere decir que todos podemos tener acceso a ese tipo de tecnología. Es tecnología más cara, es tecnología más compleja, es tecnología que requiere otros tipos de adaptación y esto pues eventualmente, poquito a poquito y gradualmente se va asimilando, pero por más que exista la tecnología, no necesariamente habrá un cambio de un día para otro.
Volviendo a nuestro ejemplo de qué va a pasar con la inteligencia artificial en temas más banales como el hecho de si me voy a quedar o no sin trabajo dentro de un año o dos por todo este avance, aquí les muestro unos ejemplos de noticias donde ya había personas que les preocupaba el desempleo que iba a generar la automatización hace 100 años. Estamos hablando de 1925 en el caso de este ejemplo del New York Times, pero también en épocas subsecuentes, pues ha habido momentos en los cuales no dejamos de ver este tipo de inquietud, donde los cambios tecnológicos generan este tipo de nerviosismo o este tipo de idea de que quizá las cosas van a cambiar más rápido de lo que podamos manejar. Esto, pues, obviamente es inevitable, es parte del progreso y es parte también de cómo nosotros vamos a lidiar con esos temas. Y es algo, como decíamos, pues en el caso de la tecnología, fue un tema recurrente durante la revolución industrial. Como ustedes saben, ese fue uno de los grandes cambios de la humanidad, donde eventualmente empezamos a ser más eficientes para producir o para generar trabajo. Y de esta forma, pues lo que comenzó a pasar es que la gente no necesariamente se quedó sin trabajo. Lo que pasó es que los trabajos comenzaron a evolucionar y esto es parte de lo que está viviendo muchas industrias el día de hoy. También con la parte de la llegada de los ordenadores en los ochentas, hubo una inquietud, una incertidumbre similar de este tipo y pues eventualmente sí es cierto que ya tenemos computadoras y ordenadores por todos lados. Es más, ya no usamos computadoras, muchos de nosotros usamos tabletas, usamos teléfonos inteligentes y estos teléfonos inteligentes son incluso mucho más poderosos que esas computadoras que había en los ochentas y en los noventas, incluso más poderosos de las que había en los 2000. Ya tenemos tecnología asimilada al punto que sabemos trabajar con esas computadoras o con esos equipos para ser más eficientes y para seguir evolucionando con cómo hacemos las cosas. Y lo que sí es cierto, y aquí me encontré una frase del World Economic Forum, del Foro Económico Mundial, que nos dice que para 2030, 85% de los trabajos que hay hoy es probable que ya no existan. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Tenemos que aprender a asimilar todas estas ventajas y oportunidades que ofrece la inteligencia artificial y de esta manera pues ver cómo lo incorporamos en lo que hacemos justamente para conservar la parte del propósito, del por qué hacemos las cosas, pero las hagamos de una forma más eficiente, de forma que hagamos que la inteligencia artificial pues trabaje para nosotros. Esto yo lo explico en uno de los capítulos de mi libro o generalmente en la sesión que hablamos de innovación en los cursos con la paradoja del foco. La paradoja del foco es un ejemplo bien interesante donde pues retomamos otra vez un contexto histórico en que si yo me pongo a pensar cómo era la vida antes de la revolución industrial, pues la verdad es que lo que había eran velas o había formas de iluminarnos y de calentarnos básicamente quemando algo y eventualmente pues el mundo funcionaba no 24/7, no de la velocidad en la que funciona el día de hoy, básicamente funcionaba mientras había luz. Esto determinaba no solo cómo trabajamos, que eventualmente las fábricas trabajaban de día, de ahí viene la frase esta del trabajar de 9 a 5, y de ahí vienen muchos conceptos que eventualmente siguen siendo válidos el día de hoy,
pero también limitaba, por ejemplo, la forma de convivir con nuestros amigos y con nuestros familiares. Eventualmente en la noche, pues había ciertas cosas que se podían hacer, pero había otras que no, y no se podía necesariamente viajar, por ejemplo, tan fácil de noche. Había muchas cosas que se limitaban porque la tecnología hasta ahí llegaba, y eso nos ponía de alguna manera un límite. Después de la revolución industrial se inventa el foco y eventualmente con la invención del foco, pues las cosas cambiaron. Ahora las fábricas ya trabajaban de noche, ya se podía viajar también de noche, había iluminación pública, eran más seguras las calles, al menos en algunos lugares. Comenzaba a haber más interacción a horas que antes no era tan común y ahora ya no era necesario cenar a las 5 o tomar el té, ya lo podías tomar un poquito más tardecito si querías, porque se volvió una cuestión un poco más cómoda. El foco fue una gran invención, pero eventualmente, unos años después, varios de hecho, como para las épocas de los 70s, 80s, se inventa las tecnologías de halógeno, el neón quizá un poquito antes, y entonces decimos, bueno, pues entonces el foco ya no era tan bueno porque eventualmente el neón o el halógeno son más eficientes, generan otro tipo de luz, generan luz pues, con otras características y a lo mejor al foco se le empieza a ver feo porque pues al ser incandescente generaba mucho calor, que era pérdida eléctrica, etcétera. Y eventualmente pues hay una nueva tecnología que se ve más interesante. Pero esto solo es hasta un par de décadas después, cuando vienen los LEDs, los LEDs, y cuando tenemos ahora iluminación con LEDs, ¿no? Pues ya nos gusta más. Y ahora con una fracción de energía que se producía la iluminación antes, a lo mejor un foco de 60 watts, ahora puede generarse la misma iluminación con 4 o 5 watts de energía, pues se vuelve la mejor invención que ha habido y ahora sí vemos todavía más feo lo que venía antes, pero tenemos que entender que fue una evolución y de la misma manera, dentro de 10 o 20 años, habrá nuevas cosas que sean más innovadoras y más interesantes que lo que entendemos hoy, pero esto es parte de un proceso de evolución constante. Ese ejemplo que les daba de la inteligencia artificial lo veo también, por ejemplo, en cómo buscamos las cosas. Aquí hay una imagen que muestra una sección amarilla, de esas que ya no se usan y que probablemente nadie tenga en su casa ya. Muchas ya estarán recicladas, pero como hoy, pues la mejor forma de informarse está en el Internet y algunas fuentes como esta, como Wikipedia, es incluso colaborativa y es pues la publicación en más idiomas que se ha publicado en la historia de la humanidad y con más autores, que es una cosa impresionante. Tenemos también el tema, por ejemplo, del WhatsApp, ¿no? Donde hoy, aunque todavía podemos y ya podemos hablar por teléfono, incluso hablar con video y podemos ver a las personas con las que estamos comunicándonos, ya hoy por hoy nos gusta comunicarnos con los dedos y nos gusta comunicarnos más con mensajes de texto y nos gusta mandar audios y nos gusta hacer otras formas de comunicación que eventualmente, otra vez, está ahorita en boga o está más interesante, pero continuará evolucionando como parte de una evolución constante. Buscar trabajo, a mí todavía creo que me tocó verlo cuando estaba en la escuela, pero ya no me tocó aplicar a trabajos en el periódico, pero era lo que se usaba. Y hoy por hoy eso sería hasta de risa. Eventualmente, pues ya todo lo que se hace para buscar un trabajo se busca a través de plataformas como la de LinkedIn o el tema, por ejemplo, de las películas que hasta Netflix empezó rentando DVDs, no necesariamente cartuchos como estos, pero que eventualmente, pues Netflix se volvió una plataforma de streaming porque lo que importaba no era el disco, sino el contenido. Todo esto, pues eventualmente es la misma tendencia que está pasando con las finanzas, es justamente lo que está cambiando en el mundo. Y aquí
les presento un par de sectores, por ejemplo, donde se puede ver muy rápido este cambio que está pasando. A mí me gustan estos sectores como ejemplo porque los conozco bien, digamos, por amigos, por conocidos con los que platico sobre cómo va evolucionando estos temas. Y lo que vemos es que la IA ha cambiado significativamente cómo hacemos lo que hacemos, como decíamos, para llegar al mismo propósito que ya teníamos. Yo tengo una muy buena amiga que es radióloga, por ejemplo, y que usa inteligencia artificial, las placas estas que le sacan a uno cuando va con el doctor y te piden que hagas estudios, que te saques radiografías, y estas placas que ya no son físicas como eran antes, te las pueden imprimir si tú quieres, pero eventualmente todo ya es digital. Hay una parte del aparato que saca la imagen y que genera los distintos ángulos, todo esto que le permite identificar en dónde se debe de fijar para hacer un diagnóstico. No está generando como tal la IA, el diagnóstico sería un poco complejo desde el punto de vista ético que fuera de esa forma, pero lo que sí puede hacer la IA es decirte, oye, fíjate aquí te recomiendo que veas porque hay un posible problema y entonces ya el médico puede decidir si eventualmente eso es de preocuparse, si quiere hacer otro tipo de estudios, si sigue recetando algo, alguna cuestión en la que se tenga que atender, pero la IA facilita muchísimo este proceso porque pues eventualmente puede resaltar las partes que es importante voltear a ver, puede también generar distintos ángulos dentro de una toma, por ejemplo, y hay muchos temas que siguen evolucionando con esto de la IA en medicina. Es impresionante lo que ha avanzado y ese es solo un ejemplo de muchos que puede haber, porque también al momento de diagnosticar a un paciente, los médicos pueden tener acceso a otros diagnósticos que puedan ser similares o adecuados para lo que está presentando, los síntomas que está presentando un paciente y que a lo mejor serían cuestiones que no necesariamente serían tan sencillas de observar, que requerirían otro tipo de estudios, otro tipo de análisis y que se puede adelantar unas cosas muy, muy interesantes. Para el tema de educación, y pues eso es lo que estamos hoy platicando en parte en esta sesión, hay aprendizaje personalizado. Obviamente aquí hay muchas plataformas de las que podríamos platicar. A mí hace como unos, ¿qué será? Como unos 15 años más o menos, me tocó estar en uno de los grupos de prueba del Zoom, justamente que estamos aquí el día de hoy y me tocó comentar la necesidad de que necesitábamos breakout rooms y que necesitábamos trabajar con grupos más pequeños cuando hacíamos discusiones en las sesiones. Zoom eventualmente se vuelve sumamente popular durante la pandemia, pero ya desde muchos años antes tenía un uso muy importante específicamente para las universidades, independientemente del uso que ya tenía comercial, y pues esto ha ido evolucionando. Software también como el que usamos en el TEC de Monterrey, en Harvard y en muchas otras universidades, Canvas, es una alternativa interesantísima para tener un repositorio de información de todo tipo, donde puedo entrar como usuario a consultar todo el contenido de mis clases, de mis programas, y es una cuestión bastante, bastante flexible, bastante útil. Ahí están los exámenes, ahí están las presentaciones, puedo poner también videos, audios, podcasts, cualquier tipo de contenido y esto se vuelve mucho más interactivo entre el instructor y sus alumnos, por ejemplo. Otras plataformas, la que ponía aquí de ejemplo, Duolingo, por ejemplo, que seguramente ustedes conocen, pues es bien interesante para aprender idiomas.
a distintos niveles. Simplemente la plataforma se va adaptando con ejercicios, con pruebas, con temas bien interesantes en cómo se puede seguir aprendiendo un idioma. Para los temas de finanzas, yo creo que no hay un banco que yo conozca que no esté usando ya inteligencia artificial el día de hoy. El ejemplo más típico es el de optimización de riesgos y carteras que se hace con inteligencia artificial. JP Morgan lo hace para sus clientes de inversiones y de banca privada, pero hay otros sistemas, por ejemplo, que permiten hacer una administración de gestión de cartera, como es el caso de American Express, que tiene un tema bien interesante de manejo de esto. Bancos que usan esto para atención a clientes, yo pienso que ya hoy por hoy la mayoría de los grandes bancos lo están haciendo. Otros bancos que usan también para gestión de portafolios verdes. HSBC tiene una plataforma que trabaja con esto y muchos otros que están evolucionando hacia cómo vamos a integrar la inteligencia artificial en lo que hacemos. Conozco una empresa financiera en Estados Unidos que, por ejemplo, analiza información pública de empresas. La mayor parte de las grandes empresas del mundo suelen ser públicas y por lo tanto presentan información periódica cada trimestre a los mercados y con base en esta información y extrapolación con grandes bases de datos se puede simular qué tipo de emisiones, qué tipo de actividades, qué tipo de impactos tienen estas empresas y ya hay un par de empresas que lo están haciendo de esta forma. Hay también otro tipo de trabajo que se puede hacer con dar recomendaciones de inversión por medio de robo-advisors, que son robots, no necesariamente un robot físico, sino un algoritmo que me permite recomendar o tomar acciones de acuerdo al perfil de un inversionista, a sus preferencias, etcétera. Y este tipo de cosas también, pues integrados con la parte de análisis. Aquí les ponía en la parte directa de inversiones o de finanzas sostenibles el tema, por ejemplo, de Arabesque, una de estas compañías que se dedican a la información financiera, como sería un Google, como sería un Refinitiv, y donde Arabesque, por medio de sus aplicaciones, puede hacer evaluación automatizada de ESG. La parte de analizar el ESG, pero también la parte de toma de decisiones, la parte de recomendaciones, la parte de generar acciones incluso que resulten de ese análisis, es parte de lo que se está ya haciendo hoy por hoy en el mundo financiero y que continúa evolucionando a pasos agigantados. Tenemos también el caso de Google, que tiene distintos modelos de predicción. Aquí les presento el ejemplo de los riesgos climáticos para inversiones. Y este tema otra vez es bien interesante. ¿Por qué? Porque a lo mejor si yo soy una empresa que se dedica a vender teléfonos inteligentes, yo tengo algunos riesgos relacionados con el hecho de que mi cadena de valor empieza en Asia y termina con mi cliente final, quizá incluso por todo el mundo. Pero si yo tengo una empresa que se dedique a otra cosa y vamos a pensar que se dedique a producir bienes de consumo, muebles o cualquier otra actividad, si tiene ciertas similitudes en su proceso logístico, por ejemplo, de dónde vienen esos bienes, dónde se entregan, a lo mejor el hecho que alguna de esas dos empresas sea mejor para identificar y reportar sus riesgos me puede permitir extrapolar parte de eso dentro del análisis de riesgos de una empresa que no me da información. Eventualmente ese es un ejemplo sumamente simplificado, pero
podría aplicar pues para muchos temas donde eventualmente no todo en la vida son esos teléfonos celulares, sino que eventualmente pues hay muchos productos también que vienen de otros lugares, que vienen de otras consideraciones y que entre toda la cantidad de información que existe ya se pueden tomar decisiones y se puede ir armando un contexto de análisis bien interesante con el uso de inteligencia artificial. ¿Cómo va a impactar esto a las finanzas sostenibles? Pues yo creo que el primer uso y directo es el del análisis masivo de datos. Ya se hace el día de hoy. Ya hay empresas, por ejemplo, hoy que están determinando el riesgo crediticio de una persona de acuerdo a sus hábitos diarios. ¿Qué es esto? Que eventualmente, si Google, por ejemplo, o a lo mejor Uber, o a lo mejor alguna de las plataformas que tenemos cargado en nuestros teléfonos, están revisando dónde estamos a distintos momentos del día, parte de estos hábitos pueden determinar un comportamiento y ese comportamiento puede eventualmente perfilarse y ese perfilamiento puede determinar ciertas cosas. Y mediante el uso de Big Data, en este caso con geolocalización de millones de personas en millones de momentos, en cuestiones muy similares o distintas, dependiendo, puede determinar temas que pueden darnos información que quizá en otro momento no podíamos obtener. Y este ya es el mundo en que vivimos, cuando de repente escuchamos esas teorías de la conspiración de que nos van a poner un chip para controlarnos. La verdad es que no se necesita hacer con un teléfono celular que traemos junto todo el día y que eventualmente pues produce una cantidad bestial de información que tiene pues distintos usos y distintas formas. Identificación de estos riesgos y oportunidades, pues es eventualmente algo que resulta propiamente de ese análisis. Podemos también hacer optimización de carteras para maximizar impacto, pero ya a un punto que honestamente era muy difícil antes, donde yo puedo determinar no solamente carteras de inversión que tengan acciones del New York Stock Exchange o del Nasdaq, sino que yo pueda determinar que mis inversiones tengan acciones perfectamente perfiladas de acuerdo a los criterios o preferencias que yo tenga para mi inversión en cualquier mercado del mundo. Y esto se vuelve interesante porque entonces ya ese portafolio no necesariamente tiene que tener un tipo de activo, también puede tener bonos, también puede tener derivados, también puede tener fondos, también puede tener ETFs, puede tener una mezcla de elementos que se vuelve bien interesante. Otro tema también bien importante que lo vamos a comenzar a ver ya es la generación de reportes de sostenibilidad y reportes integrados, donde la información, como les decía, puede venir incluso de los datos financieros. Eventualmente se necesita esta información para hacer análisis y la Universidad de Zúrich, por ejemplo, ya tiene un modelo de algoritmo que permite hacer esto. En base a datos financieros, sacar datos ambientales, sacar datos de impacto, etcétera. Y esto de verdad que solo va a continuar evolucionando. El tema también del blockchain, muchas veces criticado por la cantidad de energía que se usa para poder trabajar con él, es un tema bien interesante porque la parte de consumo de energía eventualmente se va a hacer más eficiente poco a poco o incluso no poco a poco, a velocidad muy rápida. La tecnología continúa evolucionando y el uso de energía pues también eventualmente será proporcional a eso dependiendo del tipo de procesamiento que se haga. Pero el blockchain tiene un potencial bien interesante para el tema de contabilizar cosas. Todo lo que entendemos hoy por hoy como contabilidad, de saber
dónde están los activos, cuánto valen, en qué moneda están tasados, a qué tipo de cambio está esa moneda, etcétera, se puede hacer en tiempo real con tecnología como la del blockchain. Y no porque esté yo a favor o en contra del Bitcoin, en realidad el Bitcoin es solamente una de las soluciones que resultan de todo el potencial que hay detrás de la tecnología que lo hace posible. Y esa misma tecnología, pues eventualmente nos va a ayudar a reportar y a contabilizar mejor lo que hacemos en los negocios. Análisis de riesgos en tiempo real. Todo esto ha ido evolucionando también muy rápido. Creo que ya lo hemos visto incluso con temas donde se ha podido pues de alguna manera estimar efectos de tormentas del siglo, que son tormentas de estas enormes o huracanes que tenemos de forma regular, y que aunque todavía estos modelos se les complica un poco el predecir el cuándo, lo que sí pueden predecir muy bien y continúa evolucionando es de ser bastante precisos para determinar los factores que pueden generar una tormenta perfecta o un efecto ambiental complejo que pueda resultar de eso. Todo el tema también de las fintechs ha ido evolucionando muy rápido, pero ya lo vemos hoy en día. Para las personas que conozcan, por ejemplo, los no bancos, por ejemplo, Nu, o por ejemplo, Story, o por ejemplo, muchos otros que son instituciones financieras de alguna forma, pero no son bancos tradicionales y que se basan puramente en tecnología porque eventualmente la parte importante de la transacción de una actividad financiera es justamente la tecnología que está detrás y que lo permite, y que muchos de estos no bancos han ido aprovechando estas ideas, pero también hay muchísimas otras soluciones de fintechs para temas de pagos, para temas de educación financiera, para temas de muchas otras cosas que continúan evolucionando. El uso del blockchain también para rastrear créditos de carbono, para hacer este tipo de mediciones de contabilización, como decíamos, el potencial es enorme y se puede aplicar también para propiedades, bienes y raíces, para temas de otros tipos de activos de inversión, etcétera, para arte también, para poder certificar que una obra de arte es de un artista o una artista reconocida. Identificación del tema del greenwashing y predicción de otros temas o eventos climáticos son solamente algunos de los temas que vamos a continuar viendo como implementación de la inteligencia artificial. El tema del greenwashing bien importante porque eventualmente pues es un riesgo real de las finanzas y eso es un riesgo que preocupa y que muchas veces por lo que queremos es minimizar. En el caso del retorno buscamos maximizar siempre que tengamos retorno en las finanzas hay que buscar crecerlo y cuando tenemos riesgos pues lo que entendemos es que son inevitables y que eventualmente lo que sí podemos es o minimizarlos o trasladárselos a alguien más. Retos y oportunidades que hay de esto, pues que eventualmente falta estándares, falta regulación, faltan temas por definir en cómo la inteligencia artificial va a entrar en todos estos temas. Hablábamos ya, por ejemplo, de las fintechs y el tema de las fintechs ha sido justo eso, que al ser bancos que no son bancos, por ejemplo, o instituciones financieras que no son financieras sino tecnológicas, eventualmente el tener esas líneas delgadas entre una cosa y otra, pues requiere también tener estándares, tener regulación, tener avance en cómo lo entendemos y cómo lo queremos, la parte ética, por ejemplo, y todo esto necesita también evolucionar de forma muy rápida. ¿Qué oportunidades vemos? Pues vemos más inclusión financiera, vemos más potencial para hacer muchas cosas. Hablábamos también del ejemplo de los teléfonos inteligentes y de las computadoras. Y lo que terminó pasando en países como México
es que cuando la tecnología continuó evolucionando, todavía no éramos capaces de llevar computadoras a muchos rincones del país, ni siquiera a las escuelas, pero ya para algún momento la propia tecnología, mediante soluciones más prácticas como fueron los teléfonos inteligentes, lograron ingresar a esas zonas y lograron dar acceso a temas más directos como el uso del Internet, simplemente por evolución tecnológica. Y mucho de lo que vamos a ver es justamente eso, que parte de esta evolución lo que nos permita es brincar y llegar más rápido a ciertas implementaciones que a lo mejor no las considerábamos y que eventualmente pues van a continuar cambiando. Oportunidades que vemos en finanzas sostenibles y en IA, pues depende a quién le preguntemos. Ha habido momentos en que las Big Four, las consultoras más famosas del mundo, han dicho que la inteligencia artificial y la sostenibilidad son temas que van a continuar creciendo y van a generar miles o en este caso cientos de miles de empleos. Y aquí me encontré un quote de LinkedIn que dice que habrá más de 300,000 empleos relacionados con sostenibilidad y con estos temas en los siguientes años. Hay habilidades que tenemos que aprender, sí. Eventualmente lo que sí va a cambiar es cuáles van a ser estos empleos y vamos a tenernos que convertir en analistas, vamos a tenernos que convertir en estrategas y vamos a tenernos que convertir quizá también en filósofos y en otro tipo de temas, por ejemplo, en editores, en revisores. ¿Por qué? Porque eventualmente ya es muy fácil hacer el análisis. La computadora puede hacer análisis de una forma sumamente fácil, pero incluso hoy por hoy con lenguaje natural y simplemente pidiéndole qué es lo que queremos. Ahora bien, lo que es importante hoy por hoy es ser capaces de revisar el análisis que se está generando y ver verdaderamente que esté correcto lo que entrega el sistema y que podamos como tal poder evaluar lo que se está usando y darle un uso adecuado. Toda la parte de lo ético también será sumamente importante revisar bajo qué criterios y bajo qué límites tenemos que trabajar con los temas de cambio tecnológico y de inteligencia artificial. Y pues esto, como les digo, parece que ya no va a parar, parece que continúa avanzando. ¿Cómo va a ser el futuro? Pues bueno, esto va a ser un motor de cambio para todo el tema del sector financiero. Ya tenemos muy buenos ejemplos de cómo la sostenibilidad y la innovación van de la mano con algunas de estas aplicaciones que platicábamos de grandes empresas, por ejemplo, que ya están usando estos algoritmos para avanzar cómo trabajan con las cosas a las que necesitan para su día a día, a su análisis de riesgo, a su diseño de soluciones, a la generación de productos innovadores, etcétera. Y eventualmente, pues nosotros vamos a decidir también cómo nos vamos subiendo a todo este tema. ¿Qué les puedo recomendar sobre el tema de la inteligencia artificial y las finanzas sostenibles? Seguir aprendiendo sobre esto. Son temas que continúan evolucionando y temas que no van a parar, pero que requieren especialización y que requieren conocimiento técnico que se tiene que obtener pues siempre de la mejor manera, ya sea mediante cursos como el que nos va a platicar Jesús en un momento, o mediante libros o como otro tipo de temas que pueda haber de consultas. Yo les agradezco mucho su atención y su tiempo y pues con todo gusto, después de que César nos platique un poquito del programa, también podemos contestar dudas si tienen.
Muchas gracias, Carlos. Muy interesante. Precisamente nos preguntaban sobre tus datos de contacto para algunas dudas puntuales. Pues bueno, ahí las tenemos. Como quiera, la sesión la vamos a estar grabando. Nada, más denos oportunidad de hacer algunas ediciones y les podemos compartir el link. Gracias. Este, pues muchas gracias, Carlos. En realidad, muy relevante el tema, sobre todo porque hay dos coyunturas. Una, el tema de la inteligencia artificial, que es muy emergente, pero el tema de las finanzas sostenibles, que también está tomando ya mucha relevancia, sobre todo en Latinoamérica. Eh, y si me permiten, les vamos a presentar precisamente hablando de esta formación y como estos son temas que evolucionan día a día y tenemos que estar a la vanguardia. A través de Guy Business School les estamos compartiendo lo que es el programa de ESG Finanzas Sostenibles que está por arrancar en febrero. Les voy a dar un briefing muy rápido y al final, si quieres, hacemos algunas preguntas y respuestas. Eh, Déjame presentarles aquí para hablarles del programa. Pues bueno, ¿qué es lo que estamos buscando en este programa? ¿Cuáles son los elementos que vamos a estar abarcando durante todo ese programa? Una parte muy relevante es la comprensión de las finanzas sostenibles, o sea, cuál es el contexto actual empresarial. Sobre todo, yo creo un distintivo de este programa, a diferencia que hemos visto en otros lados, está muy aterrizado a la realidad de México y Latinoamérica. No por eso, pues vamos a comentar sobre algunos casos de Europa y Estados Unidos, pero es algo que va a estar relevante. La parte que también vamos a estar cubriendo es cómo se identifican, analizan y se gestionan los riesgos, ¿no? Que comentaba aquí Carlos en su presentación y están relacionadas al tema de ESG. El tema de los reportes, la medición y el impacto, ¿no? Cómo diseñar estos reportes, cuáles son las métricas, los KPIs relevantes según la industria. Obviamente cada industria va a tener algunos indicadores ad hoc a su industria y a su entorno, ¿verdad? Y finalmente es cómo elaborar una estrategia sólida que incluya pues los objetivos y la implementación de estas acciones. ¿A quién estamos buscando? ¿Qué perfiles estamos buscando para estos programas? Pues obviamente ahorita se están generando en los puestos directivos y ejecutivos de gestiones en relaciones públicas y responsabilidad social corporativa, los puestos gerenciales o líderes responsables en puestos clave que están buscando implementar ya las estrategias de sostenibilidad en su organización. O finalmente hay profesionales muy interesados en estos temas, ¿no? Que van desde consultores, abogados, que pues bueno, algunos de sus clientes o algunos de sus conocidos pueden requerir de estos servicios y estos conocimientos. Eh, ¿Cómo está distribuido el programa? Bueno, el programa son 6 módulos que van a estar divididos en 30 horas, en 10 sesiones. Hay algunos módulos que van a requerir tomarlos en 2 sesiones, pero de una manera muy general, pues vamos a empezar con la parte de la estrategia para la empresa y su importancia. Aquí es el aterrizar y poner como que una base sobre el contexto actual del cambio climático a nivel global y en México y cómo está impactando en las organizaciones. Después, en el módulo 2 vamos a entrar de lleno a los factores de ESG, el diseño y el reporte. Entonces, aquí pues vamos a tener algunos recursos, algunos ejemplos, mejores prácticas, cuáles son las métricas, las regulaciones y marcos de referencia. Para aquellos que nos acompañaron en el webinar de la vez pasada, mencionaban de las taxonomías que ya están aquí en México desde el año pasado y cómo eso va a estar generando, empujando que las organizaciones se ajusten a estos marcos regulatorios. Posteriormente vamos a ver el tema del financiamiento sostenible. Vamos a estar enfocados mucho en los bonos temáticos que existen actualmente. Pues muchas instituciones financieras se están ofreciendo cuáles son los términos de referencia, cómo se accede, qué requisitos debo cumplir como organización para acceder y cómo puedo desarrollar esquemas para financiarme de esta manera. Y después entramos a la parte de la gestión de riesgos. Aquí es la identificación y análisis. Y aquí es para anticiparnos esos riesgos y finalmente cómo poder incorporarlos a las estrategias y mitigarlos en un futuro próximo. Después ya casi para finalizar, pues bueno, ya vimos la parte de los KPI, las métricas, indicadores, el contexto actual de la organización, los bonos temáticos, cómo se formula la estrategia de la organización muy específica hacia los temas de ESG, tratando de cumplir las regulaciones y los impactos que van a tener en su cadena, ya sea de valor dentro del mercado en el que se encuentran. Y finalmente, pues bueno, ahorita muy ad hoc al tema que comentaba Carlos, pues bueno, la innovación y liderazgo de la empresa. Obviamente estos retos de ESG, el tema de inteligencia artificial, pues abre muchas oportunidades para la empresa para tomar un liderazgo, anticiparse a estos cambios
generar desde nuevos modelos de negocios, nuevas formas de hacer la conexión empresarial, ¿no? Entonces, esto va a estar repartido durante las 30 horas. ¿Qué es lo que se van a llevar? ¿Cuál es la metodología de aprendizaje? Nuestros programas de educación ejecutiva se distinguen por ser traer expertos no solamente del ambiente académico como Carlos, que Carlos tiene un perfil académico, pero muy enfocado a la industria, muy practitioner. Vamos a traer análisis de casos muy prácticos, algunos recursos especializados de consulta. Vamos a traer algunos invitados, ya sea de que tengamos algunos clips grabados o que los podamos invitar a las sesiones para que nos platiquen y nos comenten. Eh, Finalmente, también una parte del recurso es el libro que editó Carlos Vargas, que es prácticamente un compendio de todos estos temas que estamos revisando durante el programa y les va a servir como una guía metodológica con ejemplos, con recursos que van a ustedes poder consultar de manera muy puntual. Este libro es parte del programa que se está ofreciendo. ¿Qué es lo que se van a tener al final? Bueno, al final nosotros los que les otorgamos por atender a este programa es una constancia con validez oficial expedida por EGADE Business School del TEC de Monterrey, donde es un badge digital con tecnología blockchain, que esto ustedes lo pueden compartir en sus redes sociales, LinkedIn y todo eso, ¿no? ¿Cómo está el calendario de las sesiones? Pues bueno, arrancamos el 5 de febrero, son los miércoles, en un horario por las tardes de 4 a 7 de la tarde, son 3 horas, como pueden aquí observar. Nos vamos a estar reuniendo miércoles a miércoles de aquí hasta abril, hasta el 9 de abril. Y como les comentaba, hay algunas sesiones o módulos que van a requerir dos sesiones, como por ejemplo la parte de la medición y los KPI, los reportes, el tema de la innovación y liderazgo, el financiamiento sostenible. Entonces, vamos a profundizar mucho en estos temas, por eso requieren estas dos sesiones. El programa es 100% online, pero es una interacción en vivo. Las sesiones quedan grabadas, nosotros utilizamos plataforma Canvas, donde ahí vamos a tener todos los recursos, las presentaciones, casos, y van a quedar grabadas las sesiones para atender. Lo único requisito que les pedimos para obtener la constancia de participación es atender al 80% de las sesiones. Finalmente, ya para acabar y en resumen, y abrir el micrófono a dudas que tengan puntuales, tanto la presentación que nos hizo Carlos como del programa, pues bueno, entonces iniciamos en el programa en febrero, son 30 horas, el programa es en español totalmente, el precio es de 75,000 pesos, son exentos de IVA, con gusto podemos conversar, al final voy a dejar mis datos para contactarme si quieren ampliar sobre los contenidos del programa, ¿no? El proceso de inscripción es realmente muy sencillo, es completar esta solicitud de admisión en línea, les pedimos que nos adjunten su CV, eso porque nosotros somos muy selectivos en el perfil del programa para que realmente sea alineado a las expectativas de formación que ustedes están buscando. En ese sentido, una vez aprobados, les expedimos una carta de admisión con ya todo el proceso de pago y de integración al grupo, ¿no? Entonces, pues bueno, les dejo aquí mis datos, pueden a través de un QR o pueden a través de mi correo institucional de jesus.carrillo@t.mx. Cualquier duda estoy a sus órdenes, pueden contactarme también vía telefónica, les voy a dejar mis datos por un WhatsApp, por el medio que ustedes gustan. Entonces, pues les dejamos aquí pues un espacio para preguntas y respuestas, cualquier duda que tengan, estamos atentos para atenderlos. Adelante, pueden abrir sus micrófonos o cualquier duda que tengan. Gracias. Adelante. Eugenio. Adelante, Eugenio. Pues, ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la plática, Carlos. Y igual, Jesús, a ver, yo creo que sí me interesaría el curso, a ver, porque estoy en ese proceso, ¿no? De justo certificarme. Pero una pregunta justo es para Carlos, es sobre, como tú nos estabas diciendo que pues hoy en día ya hay muchísimas plataformas como para hacer este tipo de reportes y en finanzas verdes y en ESG. Y ahorita me puse justo a buscar esta que tú decías que es de las primeras, que era la de Árabes S-Ray, que es evaluación de ESG automatizada y
Nada más quería saber si tú ya la habías usado o por qué justo nos recomiendas esa. O porque ahorita la busqué y es como dentro de las cosas que ofrece Amazon y así. Nada más quería ver si tú la has usado y cuál era tu experiencia. Mira, sí, sí la he usado y la razón de que te la recomiende, espero que siga siendo cierto, es que es una de las plataformas que tenemos disponible en EGADE para ustedes. O sea, en el EGADE tú tienes acceso a ciertas plataformas de administración de data, digamos. Tenemos una terminal de Bloomberg en cada uno de los campus. Tenemos también acceso a Refinitiv, que ese no requiere terminal, ese puede ser virtual. Y una de las plataformas que tenemos también es Arabesque. Entonces, por eso te las recomendaba, porque es una de las que tenemos disponibles, pero hay muchas otras. Estas son de las famosas, digamos. Perfecto. Sí, muchísimas gracias, Carlos. Adelante, Claudia. Gracias, gracias a ambos. Carlos, mucho gusto. Yo una de las dudas que más levanto es un poquito cuáles son los principales retos, ¿no? De aplicar el ESG y las finanzas sostenibles, sobre todo en un cargo como el que tú desempeñas, Carlos, ¿no? Que es Chief Sustainability Officer. En la realidad, ¿qué tan difícil o qué retos principales ves para aplicar todo lo que se dice en la teoría en la práctica? Porque la COP29 lo que dice es, guess what, ¿no? O sea, los fondos no llegan a los proyectos y aquí justo uno de los cuestionamientos es, pues sí, la teoría suena muy bonito, pero ¿y la práctica? ¿Y el reto principal cuál es? ¿No? Fíjate que me parece extraordinaria tu pregunta y te voy a dar una respuesta muy sencilla. No es fácil, pero es justamente por qué pensamos en este programa. Jesús y César y Janet también que están por ahí me han acompañado en este proceso de generar programas dentro de GADE justamente para atender toda esta necesidad de cómo eventualmente pues es un mundo que continúa evolucionando todo el tema de las finanzas sostenibles, pero como les decía hace un rato, requiere preparación técnica. El tema del estar preparados al cómo se hace eh, es complicado y es todo un reto. Ahora bien, a mí, desde mi perspectiva y como me ha funcionado, justo el haberme regresado a la industria, cosa que trato de hacer cada ciertos años, me permite un poquito tener esa sensibilidad de qué tan complicado se puede volver. ¿Por qué? Porque hay temas, por ejemplo, como la taxonomía sostenible de México, que me parece un extraordinario primer paso para avanzar con temas de sostenibilidad en el país. Tiene grandes ventajas, pero tiene también grandes retos que yo no te habría podido contar hasta que me tocó usarla y hasta que me toca, ahora sí, oye, ver cómo se come esto, ¿no? Cómo lo vamos a trabajar. Y esa es justamente la intención del programa. Lo que decía Jesús hace un ratito se me hizo bien interesante porque justo así es. Yo eventualmente te voy a platicar de qué pasa en Estados Unidos, de qué pasa en Europa, qué pasa en otros lugares, pero también tenemos que ver qué está pasando en México. Y también tenemos que ver, por ejemplo, para temas de divulgación y de reportes, pues ya vamos a empezar a reportar a partir de 2025 en 2026. Y esto, pues otra vez, ya nos viene como una responsabilidad o como una obligación y necesitamos preparación técnica para poderlo hacer de mejor manera. Entonces, hay que desarrollar esas capacidades y es este programa en particular, el enfoque ha sido ese, que busquemos cómo lo vamos a hacer, pero cómo lo vamos a hacer ya con trabajo también de información real que traigan ustedes, de proyectos que estén implementando ustedes, de avances que ya estén haciendo ustedes para que eventualmente podamos ir trabajando sobre el desarrollar esas capacidades que ya hoy por hoy se necesitan. Pero el reto sí es grande, muchas cosas las seguimos definiendo, así es el mundo en que vivimos, muchas cosas van a continuar cambiando
y eventualmente pues, lo que sí podemos hacer es prepararnos para hacerlo mejor. Pues muchas gracias. Con gusto. Gracias, Claudia. Muy interesante las preguntas. Por aquí dejaron una en el chat que nos preguntan qué medidas se sugieren para penalizar el tema del greenwashing, Carlos, o qué has visto tú o qué hacen las grandes empresas. Ese es un tema que me gusta mucho. Mira, yo creo que el tema del greenwashing es mucho más complejo de lo que parece. Eventualmente nos podríamos aventar un buen rato platicando de ese. El greenwashing no necesariamente es intencional. Cuando el greenwashing es intencional y cuando hay una mente pues, digamos, malintencionada detrás de hacerlo. Si lo hace muy bien, pues la verdad es que es bien difícil de identificar y es difícil de atacarlo. Sin embargo, el problema con el greenwashing también es que en muchas ocasiones puede no ser malintencionado, puede ser un greenwashing por tener información incorrecta, por hacer un análisis incorrecto, etcétera. Ese tipo de greenwashing, por ejemplo, es muy sencillo de identificar, pero requiere una labor de análisis y a ese es al que me refería, que muchas veces la tecnología puede ayudar a trabajarlo. El ejemplo que les decía de a lo mejor tener dos compañías que yo pudiera tener información, eh, una de las compañías con las que he trabajado en el pasado hace ese tipo de análisis usando inteligencia artificial con empresas públicas. Y por ejemplo, tenemos el caso de Apple. O sea, Apple puede decir que tiene ciertas emisiones, que está haciendo ciertas acciones, que pasa esto y pasa aquello, y a lo mejor un año después ya no presenta información y a lo mejor 2 o 3 años después vuelve a presentar información. Ese tipo de análisis y ese tipo de consistencia, digamos, entre la información cuando tengo algunos huecos o cuando tengo información faltante dentro de una misma empresa, como es este caso, o a lo mejor usar Apple para tratar de analizar a Google, o a lo mejor usar a Microsoft, o a lo mejor tratar de extrapolar información entre ellas, es posible hoy por hoy. Y eventualmente, eso sí, la tecnología nos está ayudando bastante a trabajar con ese tipo de datos y ya hoy pasa. O sea, creo que ese ya es un ejemplo un poquito más sofisticado, pero de que se puede hacer y se puede trabajar hoy ya existe, ya se está haciendo. Excelente, muchas gracias, Carlos. Pues bueno, creo que ya no hay más preguntas en el chat. No sé si alguien tenga más una pregunta, sino para ya ir terminando la sesión. Pues les agradecemos mucho su asistencia a esta plática tan interesante que nos dio Carlos y esperemos les deje ese ímpetu de seguir entendiendo, comprendiendo más los temas de ESG y también de inteligencia artificial. Quedamos a sus órdenes para cualquier duda o comentario vía correo, tienen mis datos. Y pues bueno, les agradecemos su asistencia nuevamente y que tengan muy buenas tardes a todos. Gracias. Pues, hasta luego. Muchas Hasta gracias. luego, gracias. Gracias.